Dios les bendiga otra vez. Y vamos a hablarles de una palabra que creo que toda mi vida, desde que tengo conciencia, la he escuchado, porque finalmente he sido niña de iglesia. Toda mi vida ha sido estar en la iglesia. Y entonces, durante mucho tiempo, 40 años, he escuchado esa palabra. Y es gracia. Es una palabra que para mí me es tan conocida. Si me dicen gracia, no digo, ¿qué es eso? O no, nunca la he escuchado. Yo creo que todos hemos escuchado la palabra gracia, y hasta versículos que traen la palabra gracia nos la sabemos de memoria. Y creo que todos, al escuchar esa palabra de gracia, ¿qué versículo de la Biblia se te viene a la mente? El primero que se te viene cuando escuchas la palabra gracia. Por su gracia somos salvos. ¿Alguien más? ¿Algo más? La palabra gracia. A mí la primera que se me viene está en la 2 de Corintios 12, 19. ¿Ya la traen a la mente? 2 de Corintios 12, 19. Y dice así. Ahí va. ¿Ahora no quiere? Bueno, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien lo quiere? Ajá, segundo libro de Corintios dice... No, 12:9, perdón. 2 de Corintios 12:9. Sí, yo dije, eso no me sonó. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿quién? El poder de Cristo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo escribió? Y últimamente nos han enseñado mucho de Pablo, ¿no? Y creo que ese es el versículo, el primero que se me viene a la mente cuando escucho la palabra gracia. Pero yo nada más me quiero enfocar en un pedacito de este versículo. Y en la traducción, Nueva Traducción Viviente, lo dice así: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Aquí sería, y me ha dicho, bástate mi gracia. Nada más ese pedacito es lo que hoy quiero que retomemos. Y me gustó mucho la traducción viviente, porque dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Y sabemos que la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de nuestro pecado. Sí lo entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro pecado merece la muerte. Y lo dice, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Pero por gracia somos bendecidos y hemos sido salvados. Recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Y yo creo que todos lo tenemos entendido, ¿no? Que es gracia a recibir algo que no merezco. Y misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué es esto? Merecemos el pecado. Merecemos la muerte, el castigo. Pero por misericordia, dice Dios, no. Pero por gracia, dice, bueno, te voy a salvar. Y somos salvos, ¿no? Y como les decía, toda mi vida he oído esa palabra, gracia. Y en el último año, Dios me dijo, ya sabes la palabra gracia.
Y ya sabes qué significa. Pero vamos a poner práctica en la gracia. Y Dios me mandó a esa universidad llamada la Universidad de la Gracia, para que no solo supiera qué significaba la gracia, sino para que supiera vivir en su gracia. Y es que el apóstol Pablo no fue la excepción en pasar esta universidad. Yo le llamo Universidad de la Gracia. ¿Por qué? Porque Pablo oraba por enfermos y sanaban. Se manifestaban milagros. En Pablo había una explosión de dones. Tenía un ministerio, era apóstol. Pero cuando le pidió algo a Dios, Dios le dijo: bástate mi gracia. Y es como yo cuando leía decía: Señor, pero si podemos hablar de hombres de la Biblia, para mí mis héroes, pues uno de ellos es Pablo, por la manera en que tú llegaste a su vida, cómo lo transformaste y cómo él decidió seguirte a pesar de todo lo que tenía, toda la letra que tenía en su mente. Cómo lo usaste. Vemos en la clase que él es el que escribió los más libros el que hay en la Biblia, ¿no? Y la manera en que hablaba y la manera que predicaba. Y yo decía, y te pidió una cosa, y tú le dijiste, pues no le dijiste no, pero la interpretación yo la tomo así, ¿no? Tú le dijiste: bástate en mi gracia. Y yo no sé si alguna vez Dios te ha dicho: bástate en mi gracia, y no has entendido. ¿Qué significa cuando Dios nos dice: bástate mi gracia? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Y yo les decía, en este proceso de esta universidad que Dios me metió en este año, yo sí le decía: Señor, pues sí lo sé, pero ¿qué es? Y aprendiendo un poquito y tomando un poquito las clases, encontré que la palabra basta, en esta parte de la Biblia, viene de la palabra arqueo en griego, que significa suficiente, satisfecho, contento. Y la palabra gracia viene del charis, es charis, que significa favor inmerecido, regalo de Dios. Maestro, si he hecho bien mi tarea. Para que me ponga palomita. Entonces, podemos decir que cuando Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, ¿qué le dijo? Conténtate con el favor inmerecido que te he dado. Quédate satisfecho con los regalos que te he dado. Para mí, tú eres perfecto. Siéntete satisfecho con lo que ya deposité en ti. Eso fue lo que Dios le dijo a Pablo en ese momento. Tú eres perfecto para mí. Sé feliz con lo que ya te he dado, con lo que te estoy dando. Y cobra otra dimensión cuando lo vemos de esa manera, ¿no? Porque cuando te dice bástate, pues sí, pero ¿qué es? ¿Qué es bástate? Cuando Dios te dice bástate en mi gracia, está haciendo que veas a Cristo en ti. Y no tus buenos aciertos, no tus errores. Y es que como humanos caemos en los extremos. O nos damos de palo por lo malos que somos, o nos vanagloriamos por lo muy buenos que somos. Y cuando caemos en esos extremos, no estamos viendo a Cristo en nuestra vida. Entonces, no hay gracia delante de Dios, ¿no? Tendemos, pero casi siempre tendemos más a ver lo malo que nos aqueja en nuestra vida. Siempre, siempre. Creo que cuando hacemos cosas buenas, pues estamos felices, contentos y así lo presumimos. Pero cuando estamos en peores momentos, bueno,
nos damos y sentimos que la vida ahí está, que se nos va. Bastarse es que en momentos de necesidad nuestra mirada está en Jesús. Es que nuestros pensamientos están en lo que Dios es en nosotros. Eso es también bastarse. Cuando Dios te dice, bástate en mi gracia, en la obra redentora de Jesús en la cruz. Hoy veíamos hace rato, ¿no? Que por qué tenemos que recordar lo que Jesús hizo, ¿no? Que nunca se nos olvide qué es lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Y por eso es importante la Santa Cena, ¿no? Y como le decíamos, no es un rito, es el momento en que recordamos. Y no es de que ya no lo olvidamos, sino que nuestras acciones hacen que pareciera que no entendemos la obra que Jesús hizo en la cruz. Bastarse es que antes de ver la mala o buena racha que tienes, es saber que tú eres de Cristo y que si nada te falta es porque Él es bueno. Y si te falta, sabes que Él va a proveer. Eso es bastarse, ¿no? Tanto en las dos situaciones, que si estás bien es por ti, Señor, que si estoy mal, yo sé que tú tienes una salida. Cuando lo que eres y lo que tienes no te satisface, entonces no estás viendo la gracia de Dios. Y eso es muy importante. Cuando no estás satisfecho con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado, híjole, es bien peligroso. ¿Por qué? Porque no estás viendo la gracia de Dios. Y entonces de alguna manera estamos siendo pues malagradecidos con Él. Y también gracia es reconocer que todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Y aquí viene algo muy padre que pude yo vivir y estoy viviendo, que lo que no me gusta de mí, Dios lo está usando para que Él sea glorificado. Porque hay veces, Pablo no quería ese aguijón y su oración en ese momento era ese: Señor, quítame este aguijón. ¿Qué era? No lo sabemos, ¿no? Podían ser mil cosas, ¿no? Muchos dicen que a lo mejor, muchos piensan que es más cuestión física, pero otros piensan que no, que a lo mejor era una cuestión emocional. Y a él le era difícil ese aguijón. Y le decía: Señor, quítamelo. Y lo que a él no le gustaba, Dios dijo: pero yo sí lo voy a usar para que mi nombre sea glorificado. Y esta predicación yo la titulé: Tu gracia es suficiente. Que su gracia sea suficiente significa que no nos enfocamos en nuestro entorno, sino en el poder de Dios. Eso es, que su gracia sea suficiente, es que no importa lo que tengo, no importa si es bueno, si es malo lo que estoy viviendo, lo que importa es mi Jesús. Y como yo les decía ya en su momento, yo le dije: Señor, ya sé que es gracia, ya lo entendí que es bastarme en tu gracia, pero la pregunta era: ¿y ahora cómo le hago? Porque la teoría es muy fácil, pero la práctica es ¿cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago para que yo pueda disfrutar y devastarme en tu gracia? Que tu gracia en mi vida sea suficiente. Y quiero contarles que hace unos días, no tiene incluso mucho, semanas atrás, yo le estaba pidiendo a Dios por algo, una situación que estaba pasando. Y era una situación que ya me estaba agobiando muchísimo en lo personal. Y todos los días yo le pedía: Señor, ayúdame con esto, Señor, no puedo con esto, ya me está rebasando, ya estoy. Y tal parecía que como que no me contestaba, no me contestaba. Y yo le decía: Señor, pero
tú sabes que quiero vivir con paz, quiero vivir esto y todos los días. Y un día, caminando, me fui a caminar, había una glorieta que está por la casa, y le estaba dando vueltas y estaba orando yo, Señor, y en esa oración pues yo volví otra vez, Señor, tú sabes esto que me está pasando. Y escuché también una predicación y Dios me habló. Y ahí Dios me volvió a decir y me trajo esta palabra: bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Y yo dije, Señor, sí, yo sé que es todo lo que necesito, pero ¿cómo le hago? Y a raíz de eso, Dios me hizo unos ajustes en algunas cosas. Y yo tuve que decir, Señor, está bien, voy a hacer estos ajustes. ¿Y qué fue lo primero? ¿Qué es lo que podemos hacer para bastarnos en su gracia? Y yo quiero darte 3 puntos. Y el número 1 es: deja de ver tu condición. Normalmente, como yo les decía, nos enfocamos en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Tendemos a ver lo malo de nosotros, lo que nos pone triste, lo que nos pone, lo que nos duele. Nos enfocamos en lo que no podemos. Y ¿sabes qué? Eso nos estanca en la vida, sin poder avanzar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no dejamos que Dios actúe cuando nos enfocamos en nuestro entorno. Cuando estamos pasando por alguna crisis, cualquiera que sea, creo que pasamos la mayor parte del día pensando en eso, ¿no? Y ese pensamiento, lamentablemente, a veces lo trasladamos a nuestra oración. ¿Y por qué lamentablemente? Y se los voy a decir en el siguiente punto. Pero lo primero que hacemos al despertar es pensar en ese problema que tenemos, en esa situación de enfermedad, en esa situación económica. Y se los digo porque pues hace un año así me pasaba algunos días. Lo primero que pensaba era, para empezar, no podía ver, ¿no? Y yo les decía, hace poco estaba pasando por una situación y les decía, era una situación también física. Y lo primero que yo pensaba, Señor, ¿qué pasa, no? Y todo el día, hubo una semana que casi siempre decía, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo nunca me sane, que voy a estar enferma toda la vida? Porque ya me sanaste de esto, pero en cuanto tú me sanaste, otra cosa en los estudios, ¿no? Y ya que estoy bien, pues otra cosa, ¿no? Y así estoy. Y yo en esa desesperación, dije, Señor, ¿será que es tu voluntad que voy a estar enferma? Pero todo mi tiempo estaba yo enfocada en mi situación física. Y en ese tiempo, como les digo, en esa universidad, vino una frase, y la verdad no sé de quién sea, pero dice, donde pones tu mente, ahí estará tu corazón. En la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y yo entendí que mi tesoro estaba en mi físico. Y entendí, cuando yo leí esta frase, dije, donde pones tu mente, ahí está tu corazón. Y entonces entendí que estaba atesorando más mi vida y no le estaba dando gloria a Dios. Y la palabra dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y es tan difícil a veces llevarlo a la práctica, pero esta palabra, y me dijo, ¿para quién estás viviendo? ¿Estás viviendo para mí o estás viviendo para ti? Nos enfocamos tanto en lo que nos duele y nos falta, lo que nos sobra, lo que tenemos, que perdemos la brújula y dejamos de ver a Dios. Entonces,
es mejor dejar a Dios cualquier condición, problema, necesidad que tengamos y concentrémonos en la gracia de Dios y dejar que el poder de Dios obre en nuestra debilidad. Cuando Dios me recordó eso y me hizo ver que yo estaba poniendo mi corazón, ahora sí que en mí y no en Él, hice ese ajuste y dije, Señor, enséñame a vivir en esa gracia. ¿Y qué fue? Cuando cambié, cuando dejé de ver mi condición, ¿qué hice? Lo primero fue, en cuanto a la salud, ya no pensé en ese síndrome llamado Miller-Fisher. Ya no lo recuerdo. Así de, ay, es que hace un año tuve síndrome de Miller-Fisher. Cambié mi actitud. ¿Y qué pasó? Que hoy le doy gracias a Dios porque tengo una vista 20/20, como dicen los doctores, que es una vista perfecta. Ya no recordé de que, ay, es que hace un año no veía y veía todo al revés y veía todo doble. No, ahora sí que hoy veo que veo bien. Me empecé a concentrar en lo que Dios me había dado hoy, lo que hoy tengo. Empecé a concentrarme en que Dios proveyó. Hace 2 semanas estábamos en Querétaro y les podía decir que un día antes no teníamos ni un quinto. Nada, ni un peso. Pero en lugar de ver de que, Señor, no tengo un peso y mañana no vamos a ir a Querétaro, sino dije, Señor, gracias porque ya mañana vamos a estar en Querétaro. Empecé a cambiar mi manera de ver mi condición. No veía mi condición de no tengo un centavo, sino, Señor, gracias porque mañana vamos a estar ahí. Señor, gracias porque hoy sí puedo ver las manecillas del reloj y no tengo que taparme un ojo. Señor, gracias porque pues tengo RTP y tengo Metro y tengo Ecobús y ya no estoy recordando que va a cumplir un año que no tenemos camioneta. Cambia, deja de ver tu condición, ya no veas tu condición, ya no veas de que, ay, es que el doctor me dijo, no, Señor, pues dijo que tengo esto, pero tú eres mi sanador. Y yo espero. Número 2, cambia tu oración. Yo lo que les decía, a veces de que tanto piensas y piensas en tu problema y piensas en tu situación y piensas y estás, piense, trasladamos ese pensamiento a la oración. Y como yo les decía, y no es malo, porque la Biblia lo dice, pídeme y te daré, ¿o no lo dice? Dice, pídeme y te lo voy a dar. El problema es cuando ese momento de intimidad con Dios lo convertimos en el buzón de quejas, sugerencias y peticiones. Ese es el problema. El problema es que cuando antes de que le digas, Señor, santificado sea tu nombre, como el modelo de oración que Jesús nos enseñó, que dice, Padre, que cuando ores, sea ¿qué? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Que lo primero que hagas en tu oración es que le des la gloria a Él. Pero el error es que cuando empezamos a orar es, Señor, yo te pido, Señor, yo quiero, Señor, yo necesito, Señor, yo esto, Señor, es que fíjate que... ¿Y dónde quedó darle la gloria? ¿Y dónde quedó darle la honra? Y a veces nos creemos tan poderosos que, bueno, a veces nos vamos, lo primero que hacemos es, y Señor, y te pones a reprender y te pones a decir, y yo dice tu palabra que yo voy a aullar y dice tu palabra que no hay justo desamparado. Y ¿sabes qué? No está mal hacerlo porque tenemos que declarar lo que la Biblia dice. Porque... tenemos que hacerlo, pero la pregunta es, y yo te hago esa pregunta, ¿estás teniendo comunión con Dios o estás teniendo un diálogo obsesivo con Dios? Porque una cosa es que ores y tengas comunión con Dios y la otra es que conviertas esa oración en un diálogo obsesivo, que sea obsesivo.
Porque a veces se nos olvida que también está la voluntad de Dios, que además es perfecta. Y la misma modelo de oración lo dice: hágase tu voluntad, ¿qué? En la tierra como en el cielo. Pero estamos de quiero, pido y necesito y esto, y yo reprendo y yo voy a hollar serpientes, escorpiones, y ahí estás, pero ¿y la gloria y la honra a Dios? Cambia tu oración. Y yo no sé ustedes, pero confieso que yo en su momento tuve oraciones obsesivas a las que confundí con petición. Y peor aún, que confundí con comunión, que pensaba que estaba teniendo comunión con Dios, que pensaba que estaba teniendo mi momento de mi devocional, y resulta que yo estaba convirtiendo ese momento en una obsesión para yo obtener algo. Entre esos ajustes que tuve que hacer fue cambiar mi oración. Dejé la obsesión de mi necesidad y comencé a darle la gloria a Dios. Comencé a darle la gloria a Dios. Y empecé a disfrutar de lo que es tener un verdadero momento de estar en intimidad con Él. Y al cambiar mi oración y darle la gloria a Dios, aquí entra el punto número 3 que les quiero decir. Cuando cambias la oración, cuando yo cambié la oración, comencé a anhelar su presencia. Porque entonces dije, voy a dejar mis oraciones obsesivas y voy a entrar voy a hacer lo que dice tu palabra. Dice, entrar por sus puertas con acciones de gracia. Y empecé a decir, Señor, gracias, tú eres digno, te doy la gloria, te doy la honra. Pero empecé a buscar su presencia. Hebreos 4:16 dice así: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más que lo necesitamos. Y aquí, esta versión dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bastarse en su gracia es disfrutar su presencia, es anhelar al Espíritu Santo. Veíamos en la clase que efectivamente el Espíritu Santo puede decir en algún momento, ¿sabes qué? Noemí, ahí te ves, porque tú nada más andas en lo tuyo. Anhelemos la presencia del Señor, anhelemos el Espíritu Santo. Y el resultado de estar en la presencia del Señor, el resultado de estar ahí, lo vemos en Salmos 16:11. Y creo que todos también no lo sabemos, que dice: en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Exactamente. Disfrutar su presencia, anhelar al Espíritu Santo, vivir ahí en la presencia nos va a traer gozo. Lo vuelvo a repetir, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. 16:11. Creo que no, sí. Hechos 2:8. Aquí está. Tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Hechos 2:8 dice:
2:8. Ay, sí, perdón, aquí me equivoqué. Pero dice, me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Estar en su presencia nos va a traer gozo. Pablo le decía a los romanos, porque el reino de Dios no es ¿qué? Ni comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto está en Romanos 14. Bastarse en la gracia de Dios es estar gozoso, es ser bienaventurado. ¿Y saben lo que significa bienaventurado? Yo encontré esta definición y me gustó mucho. Bienaventurado es alguien que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Y yo le agregué, a pesar de tu condición o de cómo te encuentres. Es alguien que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. No importa si hoy tienes 5 pesos en la bolsa, no importa si hoy estás sano, no importa si hoy estás enfermo, no importa si mañana hay que pagar la renta, no importa si ya tienes para pagar la renta, no importa nada, es estar feliz. Gozo, un gozo pleno. Cuando tú buscas la presencia del Señor, vas a disfrutar de ese gozo. Estar en la presencia de Dios es también estar lleno del amor de Dios. Efesios 3. Este está un poquito largo, del 14 al 19. El amor de Dios dice que su amor es que sobrepasa todo. Y dice así. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer ¿qué? El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y en su presencia encontramos su amor. En su presencia. Me gusta porque dice que conozcamos ese amor que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y es que a veces no podemos entender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, pero ya vimos que eso es gracia. Ya vimos que eso es gracia. Cuando Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, le dijo, Pablo, deja de ver tu aguijón. Pablo, cambia tu oración, dame la gloria. Pablo, busca mi presencia. Y hoy Dios te dice eso. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando hoy, si estás en tu mejor momento. Y aunque estés en tu mejor momento, ¿sabes qué? Tienes que entender que eso es gracia. Y si estás pasando por una mala racha, tienes que entender que bastarse en su gracia es buscar su presencia. Y búscala. ¿Cómo disfrutarla? Cambia. No veas ya lo que te está pasando. Deja de hacer oraciones obsesivas y busca su presencia. Que nunca te salgas de su presencia. Ahora que estábamos viendo las cartas de Pablo,
ahora sí que gracias a Dios por estas clases, porque nos han enseñado o al menos en lo personal, a ver y a leer la palabra de una manera diferente, e incluso palabras que son tan comunes hoy puedo decir, ay, esto tiene una relevancia. Y pude ver en las cartas de Pablo que Pablo incluía esta parte, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. No sé si se han percatado que todas sus cartas habla sobre la gracia y pide que la gracia de Dios siempre esté con esas. Y no es porque pues, Pablo hubiera sido muy correcto, que era un hombre muy, muy preparado, o por mero formalismo. Lo hizo porque es una gran verdad para nuestra vida, que nunca nos falte la gracia de Dios, que nunca nos falte su favor. Él nos da su gracia y nuestra parte es bastarnos en su gracia. Él hizo todo y Jesús lo hizo también en la cruz. Nos está dando su gracia. Nuestra parte es vivir esa gracia. Y eso es bastarse. Yo te decía, por muchos años yo había leído esa parte. Pero una cosa es leerla, aprendérmela de memoria, pero vivirla. Yo le doy gracias a Dios por esa Universidad de la Gracia, porque he cambiado y aún me faltan muchas cosas, y yo creo que a ti te han de faltar muchas cosas que cambiar. Pero empecé a darle las gracias a Dios por cómo estábamos, por cómo estoy hoy. Dale gracias a Dios hoy porque hoy vives. Dale gracias a Dios porque hoy vamos a comer. Dale gracias a Dios porque hoy estamos reunidos. Dale gracias a Dios porque hoy hay trabajo. No veas si no tienes, si no. Y creo que como matrimonio, Dios nos ha llevado a eso de no ver si hay clientes o no, sino de ver y bendecir a los que están. Y una de las oraciones que yo cambié fue que yo decía, mi oración era, Señor, trae más clientes a Prosati, Señor, que haya más clientes a la empresa, Señor, que haya más clientes. Y cuando Dios me dijo, bástate de mi gracia, y empecé a ver esto, y entonces dije, Señor, te doy gracias por los 3 que hay y bendícelos. Y saben que se ha confirmado lo que dice su palabra, que no hay justo desamparado, ni familia García Cruz que ande mendigando pan. Eso lo he vivido y eso es gracia. Y bastarme en su gracia es decirle, Señor, muchas gracias. Gracias. Ya no veo si me pasó lo que me pasó. Veo lo que hoy tú me diste y lo que me estás dando. Y te doy gracias también por lo que ha de venir. Yo les invito a que se inscriban en esa Universidad de la Gracia. No es fácil. Y el título tardará el tiempo en que tú tardes en irte a la presencia de Dios. Pero es muy gratificante estudiar esa universidad, porque entonces vives en paz y vives con gozo. Vives contento, feliz y satisfecho con lo que tienes y con lo que Dios te ha dado. Que Dios los bendiga.